al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es el Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Nos encontramos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. Tomo Dios manifestado en carne. Semana 8. La obra de Dios es administrada por el Espíritu. Amén. Alabado sea el Señor. Bienvenida, hermana Angie. Amén. Bienvenido igualmente, hermano Ernesto. Jesús es nuestro Señor, amados oyentes. Este día vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Amén. Que nos dice: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Amén. Aleluya, amén. Sí, ciertamente hay persecuciones, padecimientos. Amén. Amén. ¿Verdad? Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Sí. En Iconio, en Listra. ¿Verdad? Persecuciones que he sufrido. Amén. Ciertamente vamos a pasar persecuciones donde estemos. Mas gracias al Señor por esta parte, que nos dice: y de todos me ha librado el Señor. Amén. Amén. La palabra dice: y de todas me ha librado el Señor. Amén. Amén. Gracias porque el Señor nos libra. Amén. Aleluya. Amén. De todas me ha librado el Señor. Amén. Amén. El título de hoy es: el arreglo del Espíritu es para el avance del Evangelio. Amén. Ministrado por el hermano Pedro Don. Amén. Todo arreglo del Espíritu Santo es maravilloso y contribuye para el Evangelio. Después de entrar en Antioquía de Pisidia, Pablo fue a Galacia. Tal vez muchos no lo sepan, pero el motivo que lo llevó a esa región fue una enfermedad física. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Por tanto, si Pablo no hubiera tenido esa enfermedad física, no habría predicado el Evangelio a los Gálatas, y no habría alcanzado a Timoteo, a su abuela y a su madre, ni habría establecido la iglesia en Iconio, Listra y Derbe. La enfermedad a la que Pablo se refiere en Gálatas, capítulo 4, versículos 14 al 15, es muy probable que haya sido algún problema grave en los ojos. Sí. De alguna manera, era algo horrible, a tal punto que los gálatas pudieron haber sentido repugnancia. Pero, por el contrario, no solo lo hicieron, sino que estaban dispuestos a darle sus propios ojos. ¿Verdad? Así que entró en Galacia buscando un tratamiento médico. Sí. Todo eso forma parte de la operación y del arreglo del Espíritu. Amén. Amén. Todo eso forma parte de la operación y del arreglo del Espíritu. Amén. Amén. A veces usted no entiende por qué se enfermó o por qué sucedió algo desagradable. El Espíritu es el que hace las cosas. Si algo diferente ocurrió en su vida, no murmure, porque es el Espíritu el que está haciendo algún arreglo. Aprovechemos para alabar al Señor,
porque Él sabe hacer arreglos. Amén. Amén. En su segunda carta a Timoteo, Pablo trae otros detalles acerca de su entrada a Galacia. Incluso en medio de gran persecución y sufrimiento, Pablo continuaba predicando el Evangelio en Galacia. Amén. El Evangelio fue recibido por los Gálatas y en aquel tiempo las iglesias fueron levantadas. Aleluya. Amén. La verdadera obra del Espíritu genera la oposición de aquellos que están bajo el gobierno de Satanás, como el mismo Pablo advirtió. Según Timoteo capítulo 3 versículo 2. Amén. Por ejemplo, los colportores dinámicos en sus muchos testimonios cuentan sobre cuán perseguidos son por los guardias, principalmente cuando actúan en centros comerciales. A pesar de eso, su osadía solo aumenta al punto de abordar a las personas en los patios de comida mientras están comiendo. Aunque encontremos dificultades, el Evangelio siempre vencerá. Amén. Aleluya. El Evangelio siempre vencerá. Amén. En medio de tanta resistencia en Galacia, Pablo engendró a Timoteo, un precioso colaborador. Amén. Como está escrito en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 22. Amado oyente, por causa de una enfermedad, bajo el arreglo del Espíritu, el apóstol Pablo obtuvo muchas ganancias para el Evangelio en la región de Galacia y también a un joven colaborador tan valioso. Amén. Aleluya. Amén. Timoteo era distinto a los demás colaboradores de Pablo, el cual afirmó: a ninguno tengo del mismo ánimo. En otras palabras, su joven colaborador tenía una profunda complicidad con él. Ellos eran unidos en verdad. Amén. Y se identificaban el uno con el otro. Aleluya. Amén. El Espíritu es quien administra todas las cosas. No tenemos ninguna capacidad para realizar la obra del Señor. Pablo recibió directamente del Señor Jesús la grandeza de las revelaciones, los misterios de la economía de Dios, pero sin la operación del Espíritu, su obra no sería nada. Amén. ¿Verdad? Cuán necesaria es la operación del Espíritu Amén. en toda su obra. Amén. Cuando los colportores dinámicos salen a practicar el ¿puedo orar por usted?, el Espíritu, el único omnisciente, omnipresente y omnipotente, Amén. ya visitó el corazón de las personas. El Espíritu puede hacer todo, conoce todo y tiene el poder para todo. Aleluya. Amén. Amén. Si nosotros tan solo nos disponemos como canales con un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, le proporcionaremos al Espíritu las condiciones adecuadas para que nos use. Amén. Aleluya. De esa manera, cuando el Espíritu nos usa, hace una obra grandiosa. Amén. No es de admirar que el colportaje dinámico alcance a millones de personas por año. Aleluya. Aleluya. Oh Señor Jesús, no es de admirar que el colportaje dinámico alcance a millones de personas por año. Aleluya. Amén. El Espíritu es quien usa el avanza joven para reclutar a cada vez más jóvenes para alistarse en el ejército de Dios. El Espíritu es quien capacita a la red de cuidado de las hermanas para ganar a muchas mujeres en varias iglesias. El Espíritu es quien actúa para que el expolibro se gane la simpatía de las autoridades y tenga la empatía del pueblo y de los medios. Amén. Aleluya. Animo al liderazgo a que aprovechen este buen momento. Abran los ojos para aquello que el Espíritu ha hecho, para ver los instrumentos que el Espíritu ha usado
y esfuércense por involucrarse en eso. Pidamos al Señor un camino para nuestro continente, en nuestro país, para que de alguna manera el Espíritu opere con una fuerza maravillosa en este momento de la aurora. Amén. Amén. Pregunta: ¿cómo ocurrió la entrada de Pablo en Galacia? Amén. Señor Jesús, gracias al Señor, porque el Señor nos muestra en este día que el Espíritu hace los arreglos necesarios para que su obra pueda avanzar. Amén. Gracias al Señor, Pablo pudo predicar en Galacia, pese a la situación médica que tenía. Realmente, gracias al Señor, toda situación que nos pasa es para el arreglo del Espíritu, para que el Señor pueda obrar a través de nosotros, seamos canales adecuados. Alabados al Señor. Gracias al Señor, porque aunque haya dificultades, el Evangelio siempre va a vencer. Amén. Gracias al Señor. El Señor quiere usarnos. El Señor quiere usar las herramientas que el Señor nos ha dado. Gracias al Señor, el Espíritu siempre avanza en nosotros. Podemos llevar a cabo la obra del Señor por su arreglo. El Señor puede mover circunstancias, situaciones, para que nosotros podamos hablar. Gracias al Señor. Amén. Alabados al Señor por la preciosa palabra que hemos escuchado en este día. Le invitamos a que pueda compartir esta palabra con las personas con las cuales se relaciona. Mañana continuaremos disfrutando del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.